Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión, la sesión número 11. Esta sesión se titula Mapa de la Psique. Básicamente, en esta sesión del CEDEC vamos a adentrarnos en un tema súper interesante. Tiene que ver básicamente con el concepto de quiénes somos nosotros. Obviamente uno dice, yo soy la personalidad, yo tengo mi personalidad, puedo identificarme con mi ego o con mi forma de ser, mi personalidad. Pero también ya en charlas anteriores hemos visto que no solamente es lo que podemos mostrar ante los demás o con lo que nosotros conocemos de nosotros mismos. Vamos a entrar en un tema súper interesante. El mapa de la psique es básicamente un diagrama donde Carl Gustav Jung, un psiquiatra, un psicólogo suizo, básicamente perfiló los aspectos que tiene el ser humano, tanto externa como internamente. El mapa de la psique es un mapa, es un diagnóstico, es un diagrama, es una radiografía de todos los seres humanos. Vamos a entrar o adentrarnos en los conceptos, lo que le llaman en psicología arquetipos, y es súper interesante el tema. Vamos a entender por qué muchas veces tenemos problemas de neurosis, problemas de miedos, problemas de ansiedades, de angustias. También vamos a conocer un poquito el concepto de por qué algunas veces algunas de las personas pueden manifestar rasgos, digámoslo así, complementarios o diferentes a su sexo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, pueden manifestarse conceptos, digamos, femeninos, como puede ser, son muy sensibles, pueden ser muy eh, intuitivos, pero también pueden ser muy suaves y muy perceptivos a los dolores, al sufrimiento que les pueden ocasionar otras personas. Y en el caso de las mujeres, podemos observar patrones muy masculinos, como puede ser agresividad, violencia, inclusive. Vamos a tratar de entender inclusive cómo nos asociamos con los demás, cómo tenemos esas facetas internas que no nos entendemos. Muchas veces lloramos sin saber por qué, muchas veces decimos cosas que no queríamos decir. También podemos tener momentos en los cuales tenemos depresión, tenemos ansiedad, tenemos dolor y sufrimiento. Hace poco yo tuve la oportunidad de visitar a un grupo de personas, neuróticos anónimos, básicamente para poder apoyar, para dar el servicio que quiero dar. Y obviamente yo me di cuenta de que yo no conocía el alcance de estos temas de la psique. La psique entiéndase como alma o como conciencia o el ser, la conciencia del ser o la psique. La psique propiamente sería el alma. Entonces, cuando estuve en ese grupo escuchando los testimonios de esos compañeros, esas personas, me di cuenta que la mayoría de las personas vive en dolor, vive en sufrimiento, vive con angustia, vive con desolación, vive con tristeza, vive con sentimientos encontrados, y mucho de hecho de estas situaciones tiene que ver con el pasado que vivimos o vivieron, por ejemplo, en la niñez, en la infancia, y también con los traumas, con situaciones que todavía están arrastrando del pasado. Me di cuenta con asombro de que hay muchísimas personas, inclusive personas que tienen grados, doctores, maestría, licenciaturas, y que básicamente están padeciendo muchísimo este sufrimiento, el hecho de no comprenderse a sí mismos, de tener tendencias que no quieren tener, de tener grabaciones y recuerdos del pasado que desearían poder extirpar de su alma. Y también me doy cuenta de que hay una necesidad muy alta, muy profunda, de conocernos a nosotros mismos, de tratar de reconciliarnos con esa parte interna que nos hace sufrir, que nos mete en depresión, en problemas. Inclusive se da el caso de muchas personas que atraen experiencias y personas que exacerban ese sufrimiento, esa violencia, esa contrariedad, y que la persona no se entiende a sí misma, no se encuentra, la persona sufre muchísimo. Y yo digo, bueno, estos son los adultos
pero también hay adolescentes y obviamente debe haber niños que están padeciendo la situación de que no se identifican con quiénes son, no cumplen o sienten que no cumplen las expectativas que ellos mismos tienen de sí mismos, y también hay mucha presión, obviamente, de los padres, de la sociedad, en la educación, con sus compañeros, y es una situación que conlleva una necesidad apremiante de conocer con profundidad temas como este. El tema del mapa de la psique es una radiografía del cuerpo, de la mente, del alma, del propio individuo, y básicamente yo digo del cuerpo en el sentido de que el cuerpo sentimos, el sentimiento, la parte corporal, la parte emocional, donde está grabada situaciones de violencia, de abandono, situaciones de desamor que vivieron o vivimos en el pasado. Entonces es muy interesante este tema. Yo los invito a que profundicemos, revisemos estos conceptos para poder entendernos y poder entender a las personas que nos rodean. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la sesión número 11, mapa de la psique o mapa del alma, donde vamos a hablar sobre los arquetipos de Carl Gustav Jung. Entonces voy a compartirles la sesión. Y aquí está, sesión número 11 del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia. El mapa de la psique. Y el mapa de la psique es este, que está aquí explicado. Tenemos la parte externa, digamos la parte consciente. Se divide en dos propiamente, la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente tiene que ver con el ego con el cual nos identificamos, el que nosotros decimos yo soy, y también la parte de la persona, que básicamente no es con el término que se conoce como persona, sino persona para nosotros, para Carl Jung, representa lo que es la máscara o tiene el equivalente a la máscara. Y en la parte inconsciente tenemos el inconsciente personal, que es el inconsciente particular, el inconsciente familiar o de clan, que es de la familia, que es, llegamos a, por ejemplo, al tatarabuelo, al abuelo, al padre y hasta acá, o a la madre, a la tatarabuela, etcétera. Es como lo más cercano a la familia, o sea, las últimas generaciones son lo que tienen mayor impacto en nosotros. Y la parte del inconsciente colectivo, que tiene que ver con el inconsciente a nivel social, a nivel cultural, a nivel del país, a nivel del planeta entero. Entonces tenemos un inconsciente colectivo que es un inconsciente mundial, donde también estamos interconectados como familia y también como individuos. Ahora, también aquí en la parte del inconsciente, vamos a encontrar que el primer elemento que asoma es la sombra. La sombra es una entidad, es una conciencia que ahorita la vamos a describir, que es donde se guarda todos los instintos, situaciones que negamos, situaciones que no aceptamos de nosotros mismos y que se van acumulando y se va fortificando la sombra. El animus y el ánima, que también es un término interesante, es un arquetipo interesante que tiene que ver con la parte complementaria. Por ejemplo, los hombres tienen su ánima, que sería como la parte femenina, y las damas tienen el animus, que sería la parte masculina. O sea, tenemos esa dualidad, digámoslo así. Y el arquetipo luz, el self, que le llaman, o el sí mismo, que es como el patrón unificado de todo esto. Es el patrón más perfecto, más completo. Entonces, pues bueno, a grosso modo, este sería el mapa de la psique establecido por Carl Gustav Jung, que es una radiografía del alma, de la psique. Vamos entonces a empezar a explicar poco a poco cada término de una manera más profunda. Aquí lo importante es que recuerden que esto no es una clase de psicología, lo importante es extraer el conocimiento que este ilustre personaje trajo al mundo y nos va a ayudar a conocernos más profundamente. Nos va a ayudar a desbloquearnos, a amarnos todas las partes que nos componen y vamos a aprender a proyectar ese amor, esa paz, esa estabilidad en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal y familiar y social. Entonces, bueno, sean bienvenidos a este tema. Dice en la introducción que, bueno, básicamente muchos autores establecen que la psique está compuesta por distintos sistemas
separados. Es decir, hay un sistema que trabaja de una forma, con un estilo, con un toque particular, por ejemplo, el sistema de la sombra, pero también tenemos el sistema, digamos, del ánima o el animus, que tiene que ver, está muy relacionado con el concepto de la masculinidad, feminidad, y que tiene que ver con el concepto de, inclusive, nuestra sexualidad, nuestro comportamiento con las personas, en un sentido más afectivo, lo explica perfectamente. Entonces son sistemas que están separados, así como el sistema digestivo está separado del sistema, digamos, respiratorio, pero también interactúan entre sí, o sea, uno no puede estar separado del otro, hay una interacción entre ellos. De la misma forma, todos los sistemas que nos componen como conciencias están separados, pero trabajan, interactúan hasta cierto punto entre sí. Eso sería, entonces aquí el símbolo del yin-yang nos recuerda que todos nosotros tenemos esa dualidad. De hecho, yo creo que el principal problema, digámoslo así, o el reto que tiene el ser humano, es que siempre o casi siempre trabajamos en dualidad. Casi siempre hay una fuerza hacia un lado y hay otra hacia otro, y hay lucha. Cuando hay dualidad, por ejemplo, el bien y el mal, prácticamente todo el tiempo están peleando. Cuando hay dificultades, cuando yo digo sí, tú dices no, blanco, negro, por ejemplo, amor y odio, por ejemplo, o amor y miedo, es un mundo de dualidad, es un mundo de conflicto. Ustedes pueden ver claramente que en su propio ser, si ustedes están en paz, en amor y en alegría, están unificados, o sea, todas sus partes trabajan y les dan el resultante que es esa paz, ese amor, esa armonía. Pero la mayoría de las veces estamos en conflicto, porque hay veces nuestra mente quiere una cosa o deseamos algo y nuestro corazón quiere otra cosa, o nuestro corazón quiere algo y la mente lo bloquea. Y se presentan los problemas, los roces, las dificultades entre nosotros mismos, partiendo de nosotros, y luego con los seres que nos rodean. Entonces, tenemos que entender, tenemos que estudiar los sistemas o las partes que nos componen y entender por qué son como son, por qué actúan como actúan y por qué interactúan unas con otras de tal forma. Esa es la introducción. Es interesante el concepto de que estamos constituidos de sistemas separados, pero que interactúan entre sí. El yin-yang representa, por ejemplo, una polaridad y la otra, la polaridad blanca con un punto negro y la polaridad negra con un punto blanco. Esto es algo simbólico, no significa, se puede entender de que el bien y el mal pudiera entenderse como positivo o negativo, como cada quien le dé la connotación que quiera. Pero lo cierto nos dice que una polaridad contiene internamente la otra y que la otra polaridad a su vez contiene la primera. Entonces hay nada es completamente bueno, nada es completamente malo. El ser humano está representado por esto, es por la dualidad. El masculino, el femenino, por eso también podemos decir que el masculino tiene un punto femenino o tiene una esencia femenina y que lo femenino también tiene una esencia masculina. Entonces esto es lo que representa esto. O sea, yo me adelanto quizás en decirles que el conflicto está en la dualidad. El conflicto está en que el ser humano cree en Dios y cree en el demonio. El conflicto está en que razona una cosa y siente otra cosa. El conflicto está en que la mente piensa de una forma y el inconsciente, la mente consciente de una forma y la mente inconsciente de otra forma. Y hay lucha, hay conflicto y eso genera sufrimiento. Muy bien, y aquí también está otro ejemplo de que una parte que puede ser blanca tiene una contraparte oscura y a su vez el contrario en el otro lado. Entonces, el ser humano es dual. El ser humano tiene esa característica que mientras está aprendiendo, el objetivo de su vida es reconciliar los opuestos. Aprender a fluir, aprender a sentirse unificado, a integrar las partes que lo componen, que son las partes que le generan conflicto. Y ese es un tema súper interesante. Entonces, alguien que pareciera muy bueno, pues tiene algo de maldad, y alguien que pareciera muy malo también tiene algo de bondad.
El tema es muy interesante y en este esquema lo podemos entender más claramente. La mente consciente es como el 5% que se exterioriza y se observa afuera, en nuestra persona, en nuestro comportamiento. Pero la mente subconsciente o inconsciente es el 90-95% de nuestro ser. En la mente consciente usamos el razonamiento lógico, somos analíticos, tenemos un pensamiento voluntario y obviamente ejercemos acciones voluntarias porque lo queremos así. En el plano subconsciente, las acciones son involuntarias. Recordarán el proceso que tenemos para respirar, por ejemplo, para digerir, que no necesitamos pensar los procesos, simplemente nuestro cuerpo actúa. Los pensamientos automáticos, también tenemos la memoria inconsciente. En esta parte están las emociones, que es un elemento crucial en todo el proceso de aprendizaje. La creatividad, incluyendo las fantasías, los sueños y los instintos están en esta parte, los impulsos y también la intuición. Entonces ustedes pueden darse cuenta que el 5 o 10% del consciente pues se ve muy empequeñecido comparado con el subconsciente e inconsciente que tienen 90-95% de la acción del conjunto. Entonces, por eso es muy importante conocer la parte invisible, la parte no razonada, la parte que no es tan evidente en nosotros. Ustedes recordarán que decían los griegos, conócete a ti mismo, conocerás el universo, conocerás los dioses. Y el concepto es muy interesante. El conócete a ti mismo es la clave para liberarse del sufrimiento, para liberarse de esta lucha constante, permanente, de esta dualidad. Esa es la llave que abre la puerta para encontrar la felicidad, la integración y nuestra propia realización. Muy bien. ¿Qué es el consciente? Ya ustedes ya estarán más con las charlas que hemos tenido, las sesiones anteriores, se pueden dar cuenta de muchas cosas. El consciente es la parte más racional del individuo. Es la parte que aparentemente está despierta. Es la parte que siente, que piensa y actúa con conocimiento de lo que está haciendo. Es decir, está consciente de lo que quiere y de lo que hace. Por ejemplo, una persona que está sobria es una persona consciente, pero una persona alcoholizada es una persona que pierde su conciencia, entre comillas, no está plenamente consciente, está adormecida, está influenciada por el alcohol. Entonces la parte consciente es la parte más racional, más mental, más analítica, es la que con la cual trabajamos en prácticamente todo el tiempo. Ahora, el ego es básicamente, está integrado por 3 elementos, los pensamientos, los recuerdos del pasado, obviamente, y las emociones. O sea, el ego lo integran los pensamientos, las emociones y los recuerdos pasados. Básicamente el ego, como decíamos, es un sistema y también es responsable de los sentimientos, de la autoidentidad, de la propia identidad y de la continuidad. Es decir, quién soy yo y estoy vivo, estoy presente y sigo mi proceso. Ahora, la parte que llamábamos persona, que está aquí, ahorita estamos explicando el ego, que tiene que ver con nuestra individualidad, con nuestra propia identificación, tiene la parte que se llama persona. La persona no es como nosotros nos entendemos, es una persona, ¿no? La persona aquí, Carl Jung, lo maneja como la máscara. De hecho, en la antigua Grecia, aún los romanos usaban las máscaras para simbolizar imágenes, por ejemplo, sentimientos de alegría, ponían una máscara alegre, o sentimientos de tristeza, ponían una máscara triste. De hecho, estos 2 elementos los tienen en el teatro, los usan como elementos muy interesantes, simbólicos. Entonces, la máscara, que es la parte exterior del ego, que presentamos al mundo, es la forma que tenemos para exhibirnos, para proyectarnos y resguarda nuestro ser real. Esta máscara es una faceta y comportamiento social que usamos para circunstancias específicas. Por ejemplo, José Pérez o Pepe Pérez puede ser una persona que tiene una máscara
y no es que sea malo, la máscara tiene una faceta o una forma de comportarse con su esposa y con sus hijos, como un ente familiar. Pero también Pepe puede tener una faceta o una máscara en su trabajo muy diferente al trato que tiene con su familia. Y puede tener una faceta diferente cuando está jugando fútbol. Entonces la máscara son como las facetas diferentes en base a la situación específica o en donde me estoy moviendo. Es una forma de proyectarme, pero encubre el ser real. O sea, ¿quién es Pepe? Solo Dios sabe, porque él mismo puede estar teniendo muchas formas de expresarse. Entonces el ego básicamente es la individualidad, la persona que siente, que piensa y que recuerda, que asume su propia individualidad, su propia identidad, y tiene como faceta exterior el ego, la máscara. El ego tiene la máscara como elemento para proyectarse. Muy bien, con esto más o menos podemos explicar lo que es el consciente. Es la parte racional, la parte analítica, la parte pensante, consciente del individuo en el plano, en el mundo en que se desenvuelve. Ahora, el inconsciente es la parte oscura, la parte que no reflexionamos, que no tenemos conciencia. El inconsciente personal, que sería el propio, es el sistema que abarca toda la información temporalmente olvidada. O sea, el inconsciente no lo tenemos consciente, no lo tenemos presente, no lo tenemos claro, no lo tenemos activo en el momento. Entonces, toda la información temporalmente olvidada es el inconsciente. Y aquí en el inconsciente se incluyen los recuerdos reprimidos que no recordamos, que tenemos olvidados de la niñez, de la adolescencia, y también los traumas complejos y todo lo que no tenemos como al momento en nuestra mente, que lo abandonamos, lo dejamos en el inconsciente. Ahora, el inconsciente colectivo viene a ser como el inconsciente de la familia o del clan. Es un inconsciente transpersonal. Aquí lo dice. Es un nivel compartido por integrantes de la especie humana que aúna recuerdos latentes de un pasado común. Esto, por ejemplo, el inconsciente del clan o familiar, estamos todos los que son los hijos, los padres, etcétera, los nietos, estamos, digámoslo así, compartiendo un inconsciente del clan o de la familia. Es el inconsciente colectivo. Y a su vez compartimos el inconsciente transpersonal de todo el planeta, de todos los seres humanos. Y tenemos un pasado común como especie también, es un pasado ancestral y también evolutivo, desde que éramos animales del reino mamífero y hemos venido subiendo en el nivel evolutivo como seres humanos. Entonces, este inconsciente transpersonal lo compartimos todos, toda la especie humana, que aúna recuerdos latentes de ese pasado común, ancestral y evolutivamente hablando. Entonces, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo. Y bueno, vamos a pasar a un tema muy interesante. Creo que con esto queda claro, espero, a grosso modo, porque nos falta el arquetipo luz, que tiene que ver con el ser de luz, el ser completo, y el arquetipo luz que le llaman el self o el sí mismo o el yo soy, es el arquetipo que estaría como en lo más profundo de nuestra alma, de la psique, y que integra lo bueno y lo malo, porque para ella no hay bueno ni malo. La sombra nosotros la podemos identificar como algo oscuro, ahorita lo vamos a ver, pero lo cierto es que es parte también de nuestra. Ahorita vamos a tocar este tema de la sombra y del, del self, del sí mismo. Ya tocamos el inconsciente. Vamos a hablar un poquito de los arquetipos. De hecho, todo lo que ahorita estamos empezando a tocar tiene que ver con el concepto de arquetipo. Vamos a estudiar primero la definición y ahorita vemos algunos arquetipos. Arquetipos son patrones o imágenes arcaicas universales, o sea, imágenes primarias, fundamentales, que derivan de lo inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto. Es decir, una cosa es el instinto, que son como
los comportamientos no conscientes de la especie, por ejemplo, el instinto de los roedores, el instinto de los mamíferos o de las aves, etcétera, el instinto de nosotros como seres humanos, como especie humana, es una cosa. Y la otra parte es la parte, digamos, más compleja, la parte que tiene que ver con eh, ideas universales o imágenes, patrones de comportamiento o de proyecciones que tenemos todos, que en algún momento las podemos encontrar. Entonces, los arquetipos descritos por Carl Jung representan patrones de comportamiento que en lenguaje lo que es un arquetipo es un modelo original, modelo primario. Por ejemplo, a nivel de la evolución humana, tenemos el arquetipo de la madre. Desde que éramos seres primitivos, la imagen de la madre, que era la proveedora, la sustentadora, la que nos protege, la que nos sustenta, viene desde siglos atrás. Entonces es una imagen muy fuerte. La imagen del padre, obviamente. Y bueno, son como los modelos originales. Imaginen cuál es el modelo original del pan, por ejemplo. Es una forma muy simple. El pan lo podemos manifestar como si fuera una concha grande. Entonces, de la primera vez que se estableció lo que sería una concha grande, salió de un molde de latón, por ejemplo, y ese molde viene a ser el arquetipo del pan o de la concha en este caso. Es un modelo, es el molde original y primario de donde surgen todas las conchas o todos los panes posteriores. Entonces, desde que se estableció la idea primaria o la idea primigenia, de ahí deriva todo lo demás. De ahí se desprenden todos los panes, por ejemplo. Entonces, el concepto de la madre es un concepto que se ha repetido una y otra vez y tiene fuerza. Inclusive podemos decir que el arquetipo es una entidad inteligente, independiente, consciente, que vive en el inconsciente colectivo. Por eso de ahí pueden salir conceptos como la madre, el concepto del héroe, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, ¿cómo se llamaba el, este, el personaje principal, no recuerdo cómo se llamaba, que es el que siempre entraba en pleitos y salía, eh, Luke Skywalker, algo así. Ese era el personaje, el héroe. Por ejemplo, Prometeo, el héroe, Hércules, el héroe, también es un arquetipo. También hay el arquetipo del sabio, del inocente. De hecho, estos arquetipos, que serían como modelos originales primarios, son como, repiten un patrón de un arquetipo mayor. Por ejemplo, en el caso de la religión católica o cristiana, se maneja el concepto de Miguel Arcángel como el arquetipo del que vence al dragón o vence al mal, por ejemplo. Entonces, estos arquetipos son formas mentales autónomas, lo que les decía, que viven y conviven en el inconsciente colectivo y que en algún momento pueden emerger hacia el inconsciente personal y aún a la conciencia, por ejemplo, cuando soñamos en que estamos luchando con un dragón, por ejemplo, o soñamos con el mal, con una entidad grotesca, representa al mal, por ejemplo, también es un arquetipo. Entonces esas formas mentales emergen en algún momento en nuestra conciencia y son reales, tienen inteligencia, tienen un patrón de comportamiento típico, muy específico, ¿no? Entonces, este es el tema de los arquetipos, lo vamos a ver aquí. Aquí hay una imagen, dibujitos, por ejemplo, el arquetipo del gobernante, el arquetipo de la persona inocente, que es como alguien que es muy dejado, que es poco inteligente o que es muy confiado y que todo mundo lo explota y se aprovecha de su inocencia. Es que ustedes conocen a alguien que pudiera ser así. Uno mismo ha sido en algún momento así. El arquetipo del hombre sabio o del sabio al que le pides consejo. Ya cuando uno es mayor, ya uno da consejos, orienta, no sé, a los hijos o a los nietos, y ya tienes manifestando el arquetipo del sabio. Del héroe, el héroe mitológico, Superman, por ejemplo, o Super Mujer Maravilla, por ejemplo, usan el concepto, el arquetipo del héroe.
en la publicidad, en las películas. El rebelde sin causa, el rebelde de los 60, por ejemplo, conocen a un integrante rebelde en la familia que siempre es rebelde, siempre se opone a la autoridad. Lo que es el mago es muy usado en la psicología y también en la parte de pues de los arquetipos de Carl Jung. El mago, por ejemplo, en el tarot también hay el arquetipo del mago, el creador o el originador, el hombre corriente, el arquetipo del amante, el arquetipo del protector que siempre está procurando y protegiendo, curando, sanando, es como el guardián, el protector, el explorador que siempre anda investigando, que siempre es muy parecido al arquetipo del héroe. El explorador siempre busca, ¿no? Por ejemplo, los arqueólogos tienen un arquetipo del explorador muy marcado. Y el arquetipo del bufón, que tiene que ser como la persona que siempre quiere estar, que los demás estén felices y contentos y hace lo que sea por mantener y lograr esa alegría. Entonces, es un arquetipo ya de años, de siglos, que se ha consolidado en el colectivo, en el inconsciente colectivo. Y bueno, básicamente aquí está la explicación y ojalá se entienda este concepto. Entonces, los temas que estamos tocando aquí, de hecho, el tema se llama mapa de la psique. Realmente pudiera decirse los arquetipos de la psique, o sea, los modelos originales primarios que están dentro del alma. Entonces, cada término que estamos ahorita, que vamos a estudiar, tiene que ver con el arquetipo, o sea, se refiere al arquetipo de la psique, del alma. Muy bien, entonces vamos a pasar usando el mapa de la psique, el mapa de Carl Jung. Ya explicamos en este momento lo que es el consciente, explicamos lo que es el ego, lo que es la persona o la máscara. Del inconsciente ya entendimos que hay arquetipos, de hecho todos estos son arquetipos. El arquetipo, por ejemplo, de la sombra, el arquetipo del ánimos o del ánima, el arquetipo luz, el ser, el sí mismo, son arquetipos, son moldes, patrones originales, primarios. Y ahorita vamos a empezar a explicar el concepto de la sombra. Si ustedes se fijan, el ego utiliza sus máscaras o la persona, pero inmediatamente para entrar al inconsciente nos topamos con el primer elemento arquetípico que es la sombra. Y más allá está el ánimus o el ánima, dependiendo de la persona, del sexo de la persona, y aún más profundo y en medio de todo esto está el arquetipo luz. Entonces, en este momento vamos a explicar un poco lo que es la sombra. Vamos a conocernos la parte oscura, la parte negra, la parte tenebrosa, la parte macabra, la parte maligna, la parte creativa también, la parte que tiene pasión, que tiene fuerza, que tiene vivacidad, la parte que confluye todo lo que hemos reprimido por vidas anteriores. Aquello que negamos de nosotros mismos lo mandamos a esta parte de la sombra, la parte oscura. Que de oscura nada más es la identificación que nosotros le damos, porque realmente la sombra es como la sombra nuestra que está, nosotros estamos frente al sol y atrás de nosotros está la sombra. Entonces Carl Jung utilizó este concepto muy interesante, el concepto de la sombra, así lo definió. Y bueno, la sombra, vamos a explicarlo. La sombra es esa parte, aquí viene, la sombra, el arquetipo de la sombra. Deriva de un pasado prehumano y animal, cuando nuestras preocupaciones se limitaban a sobrevivir y a la reproducción. O sea, del pasado prehumano y del reino animal, nos traemos la sombra, empezamos a formar la sombra, básicamente a través de nuestras preocupaciones, ansiedades y miedos, por mantenernos sobreviviendo, por sobrevivir ante los animales, ante las cuestiones salvajes y por el miedo que nos ocasionaba, por ejemplo, la oscuridad o la falta de alimento y también todo lo relativo a la reproducción, a nuestra sexualidad para perpetuar la especie. Entonces, la sombra proviene de esa época, de esos tiempos y se fue fortaleciendo.
También la sombra se refiere cuando nosotros no éramos conscientes de nosotros como sujetos. Jung se refería que era el lado oscuro del yo. Es la parte inconsciente, la parte no conocida por nosotros. Todo va ahí, los miedos, los traumas, los instintos, defectos, sentido de criminalidad, por ejemplo, angustias, miedos, todo eso se acumuló ahí. Esto supone que la sombra es amoral, es decir, no es ni buena ni mala, lo que yo decía. La sombra se vuelve algo similar a un basurero de aquellas partes de nosotros que no queremos admitir. El término de basurero suena un poco despectivo. Lo cierto que la sombra viene a ser como, digámoslo así, la parte de la memoria USB que no conocemos y que no usamos tanto. Es como los archivos que no se accesan fácilmente. Yo meto mi memoria a la computadora y puedo bajar los archivos que están en la carpeta. Pero también hay programas que están para el software que de alguna forma permite inclusive tener información encriptada, que le llaman información que no es accesible por cualquier usuario y se requieren contraseñas, se requiere poder accesar eso de otra forma, no de la forma consciente o convencional. Entonces, el término de basurero no me gusta mucho porque es como discriminar esa parte que es muy valiosa, porque en esa parte también hay, por ejemplo, si yo soy una persona tímida ahora, en mi sombra puedo tener la agilidad, la valentía, el valor que ahorita no necesito, pero que no sé cómo jalarlo de allá. Entonces, muchas cosas de allá, de la sombra, son valiosísimas, podrían ser muy valiosas para poder aprovecharlas en mi persona, en mi personalidad, en mi ego, en mi individualidad del momento presente. O sea, hay cosas muy fuertes, cosas tenebrosas, macabras, terribles. El dragón oscuro está ahí, en la sombra, pero también hay cosas muy potentes, muy valiosas, muy creativas. Hay que entender que la sombra es como esa faceta que nos es necesaria y hay que aprender a unificarla con nosotros, darle la debida valoración. Entonces, básicamente, el arquetipo de la sombra está relacionado con la compensación psíquica de nuestra conciencia. Es decir, tenemos la parte consciente, pero esa se va hacia un extremo y luego en el sube y baja vamos a encontrar en el otro extremo la sombra, que nos va a ayudar a compensar, que compensa nuestra vida. Dice, el arquetipo de la sombra está relacionado con la compensación psíquica de nuestra conciencia. Es necesaria, es como el contrapeso que necesitamos y que tenemos. El arquetipo del ego, que ese es el arquetipo que vimos primero, se construye en base a los ejes razonamiento, sentimiento, es decir, tenemos capacidad de razonar y sentir, pero también tenemos la capacidad de intuición y de autoevaluación o de evaluación que rige nuestra conciencia. O sea, el ego se rige por, digamos, por ejes que son muy conocidos por nosotros, y la sombra es la contraparte del ego, es la contraparte de la parte consciente. Dependiendo de cómo se construya el ego, la sombra lo va a reflejar, lo refleja y compensa en el inconsciente. Externamente podemos hacer acá afuera y tener una proyección, pero internamente hay otro mundo paralelo, por decirlo así, otra parte nuestra. Si poseemos un ego demasiado introvertido, lo que yo les decía, por ejemplo, yo soy introvertido, soy tímido, soy así como opaco, no me manifiesto. Eh, eh, en ese sentido, si poseemos ese ego demasiado introvertido, sentimental, por ejemplo, soy sentimental, soy muy intuitivo, nuestra sombra, nuestra contraparte, nuestro complemento, tendrá características extrovertidas, racionales y reflexivas. Es decir, una persona la podemos ver como una persona tímida, opaca, que cualquiera, digamos, lo puede aprovechar, lo puede explotar, pero internamente ese individuo, en su sombra, hay otra persona, hay otra entidad que tiene todo lo contrario, es decir, es extrovertido, es sensual, es apasionado, es alegre, y eso es necesario poder jalar y asimilarlo, administrar esa parte.
En muchos sueños la sombra aparece como portadora de regalos, de objetos que nos hacen falta. Este término es muy bien, este concepto de la sombra es valiosísimo. Por ejemplo, hay un caso que está en un libro, donde una persona se siente menos que los demás, es buen trabajador, trabaja en una empresa, es muy inteligente, pero está muy opacado, es muy tímido, no le gusta expresar su punto de vista, teme que su punto de vista es mediocre, y es una persona que aunque tiene mucha capacidad, no se expresa, no tiene la osadía, no tiene el valor para defender sus puntos de vista, por ejemplo, en el trabajo. Entonces esa persona se cataloga como una persona muy eficiente, pero muy tímida, muy opaca, muy limitada, porque él mismo se está limitando. Entonces él tuvo un sueño en el cual encontró un león gigantesco cada noche, veía un león que lo perseguía y lo andaba correteando, lo andaba persiguiendo, y él desesperado y sufriendo de que el león lo alcanzara. En algunas estuvo a punto de alcanzarlo, y él no entendía el sueño. Vivía con la zozobra de ese león gigantesco, se lo quería morder, lo quería devorar. Entonces, en una ocasión, él seguía en el trabajo, pero seguía padeciendo de que sus compañeros, que eran menos capaces que él, porque eran más sociables, eran más comunicativos, recibían los ascensos y él se quedaba en el mismo puesto. Entonces, eso a él le molestaba y decía por qué la vida es injusta, pero no lo reclamaba, no lo exigía, no exigía sus derechos. Entonces, en una ocasión, ese león del sueño llegó y le mordió el brazo y le clavó los dientes, los colmillos, la mandíbula, lo agarró, lo agarró del brazo y lo mordió fuertemente. Entonces, él gritó en el sueño y despertó sudoroso y todo. En el lenguaje onírico, el lenguaje de los sueños, en este caso particular, el león representa el coraje, el valor, la fortaleza que él tiene en la sombra. Y una forma de que la sombra proyectó ese impulso para que él lo asumiera y lo tomara fue lo simbólico de que el león muerde y proyecta todo el valor, todo el coraje, toda la fortaleza que el individuo tiene en la sombra. Por eso, a mi juicio, la sombra no es que sea mala. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero las malas hay que dosificarlas, hay que entenderlas, hay que transmutarlas, hay que liberarlas y quitarles esa faceta mala, pero en esa parte hay vitalidad, hay creatividad, hay como el oro molido que está dentro de la sombra. Entonces, es muy importante entender esto de la sombra. Por eso se dice que la sombra define el lado animal de nuestra personalidad, que contiene tanto las energías creativas como las destructivas, porque no hay creatividad si no hay destrucción. O sea, es un mundo dual, no puede haber luz si no hubiera un contrapeso o un contraste de la oscuridad. O sea, ¿cómo podemos identificar el bien si no sabemos lo que es el mal, por ejemplo? Y es muy interesante que para fines prácticos, para fines educativos, instructivos, el ser humano vive en un mundo dual, en un mundo donde están los opuestos. Para que podamos comprender una cosa necesitamos la otra. Es indispensable. Todo aquello que el ego consciente rechaza acerca de sí mismo está en la sombra. Conscientemente el ego dice esto, no lo acepto de mí, lo mando a la sombra. Y la sombra va creciendo y se va engordando, va acumulándose. Es la parte de nuestro ser que quiere ser valorada, la sombra. Quiere ser tomada en cuenta y abrazada, unificada. Emociones no reconocidas, instintos bestiales, instintos primitivos que son inconfesables, que no podríamos confesarlos al público, cuestiones secretas, todos nuestros vicios, nuestras perversiones, nuestras desviaciones, todo aquello que no es correctamente expresado, se va a la sombra. Cuando rechazamos nuestra sombra, la sombra se hace más fuerte y aparece como destino. Es decir, la sombra llega a un momento en que se proyecta y se manifiesta y se puede manifestar con abandono, con sufrimiento, enfermedades, calamidades que nos llegan, situaciones que no nos podemos desatar tan fácilmente, problemas que parecieran eternos, problemas muy difíciles, situaciones muy fuertes,
Y bueno, en el caso de nuestros semejantes, personas que tienen problemas de identidad, problemas de la transexualidad, que en algún momento entran en conflicto y no saben quiénes son, o sea, se pierden, personas que están en esquizofrenia, personas que tienen ansiedad, depresión, temores, todos en mayor o menor grado estamos hasta cierto punto afectados por la sombra. El detalle es que no estamos conscientes de eso, no aceptamos eso. La sombra, para poder ir entrando en nuestro inconsciente, es la primera entidad, la primera parte que nos sale al paso. Obviamente, cuando empezamos a indagar en nuestro inconsciente, se empieza a florecer la sombra, porque pide ella hacerse consciente en nuestras vidas, pide que se le tome en cuenta, que se le valore. En el primer encuentro con ella se genera normalmente una crisis personal. O sea, casi siempre en la adolescencia, aún en la niñez y sobre todo en la edad adulta, pero básicamente cuando estamos en situaciones de crisis, de depresión, problemas fuertes, cuando no sabemos cómo enfrentar las cosas. Donde hay una crisis personal está la sombra actuante. Que bien pudiera venir el motivo aparentemente de fuera. Es pareciera que viene la enfermedad, viene y conozco a esa persona que me está martirizando, aún mi padre o mi madre, mi esposa, mi esposo, personas de fuera, situaciones externas que parecieran de fuera, pero lo cierto es que hay un elemento interno que lo atrae. A este proceso le llaman proyección. Es decir, es un reflejo, lo de afuera, de lo que viene adentro de nosotros. Este es un caso muy real. Conozco a una persona que eh, tiene dualidad en su identificación sexual, es decir, es hombre, pero quiere ser mujer, pero puede ser bisexual, etcétera. Tiene conflictos de identidad o está en esa situación. Y él me decía, o esta persona me decía, que él en su trabajo encontró a un compañero que era su jefe, se lo pusieron como su jefe de trabajo, y esa persona lo que hacía, entraba en conflicto con él. Entonces decía que lo quería ahorcar, que no lo aguantaba. En un momento dado, no aguantó más y quiso luchar, pelear con él, y lo llevaron a la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces es muy importante entender de que lo que nos viene de fuera es una proyección que nosotros emitimos hacia esa persona, hacia esa circunstancia. Y lo que vemos afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces es muy importante entender que todo lo que nos pasa afuera, todo lo que nos sucede de afuera es una atracción que genera la sombra, es un reflejo de nuestra sombra. Identificamos a la sombra con lo malo que vemos en el otro, con lo que no podemos aceptar, con lo que rechazamos, con aquello que no aguantamos. Lo que nos choca, nos checa. Es decir, lo que vemos afuera es de adentro. Y también hay una faceta interna, los demonios internos que tenemos cuando afloran. Por ejemplo, la depresión, la esquizofrenia, cuando sentimos mal porque nos abandonó el amor de nuestra vida, cuando tenemos como que la vida se nos acaba, cuando tendencias al suicidio, todos los impulsos internos que serían como los demonios internos que nos atormentan y que nos hacen la vida complicada, es un reflejo también de la sombra que exige, que pide, que demanda reconocimiento, aceptación y una sana administración de ella. Entonces, ese sería como el arquetipo de la sombra. Es un tema muy interesante. Carl Jung lo desarrolló magistralmente. Yo los invito a que sigan estudiando este tema. Es súper bueno, súper interesante. Ahora, el otro arquetipo que vamos a hablar, que viendo el mapa de la psique, vamos a hablar acerca del ánima y el ánimos. Y aquí vemos una cara, pero como que tiene dos facetas, una faceta femenina y otra masculina. Entonces, el ánima se refiere, simboliza o significa alma. El ánimo sería el espíritu, es decir, el ánima es la parte femenina y el ánimo es masculina. En este caso, el ánima es la contraparte femenina en todos los hombres. O sea, todas las personas, todos los seres masculinos, eh, aunque se precian de ser masculinos o machos u hombres, hay una parte interna que es femenina. Y en el caso de las mujeres, todas las mujeres tienen una parte masculina que le llaman ánimos. Aquí bien. Entonces la contraparte masculina. Por eso se da en el caso lo que comentábamos. Algunos hombres pueden tener etapas, periodos, momentos o situaciones
donde afloran la parte sentimientos femeninos. Por ejemplo, un hombre puede encontrar, no sé, un perrito o a un bebé, a un niño, y el hombre le sale la parte femenina de proteger, de resguardar. O un hombre puede sentirse muy sensible ante algo, y en el caso de las mujeres puede tener una parte de fortaleza. Por ejemplo, una mujer que se ve abandonada por su marido puede desarrollar el ánimos para poder enfrentarse ante los problemas y seguir adelante. Entonces, todos tienen la contraparte eh, en la parte de la inconsciente, en la parte interna. Ahora, esta relación del ánima y el ánimos explica mucho las situaciones de conflicto, de crisis, de problemas en las relaciones de pareja. Por ejemplo, cuando uno se enamora de otra persona, estamos conectándonos con aspectos de nuestra propia contraparte interna. Por ejemplo, en el caso de los hombres, nos enamoramos de las mujeres que de alguna forma percibimos que tienen elementos de nuestra propia ánima. Es decir, estamos como exteriorizando nuestro ideal de la parte femenina que tenemos adentro. Entonces yo puedo, o sea, tener eh, un ánima que sea melancólica, tímida, de buenos modales. Entonces encuentro a mujeres y las que me van a llamar la atención o con las que pudiera enamorarme son mujeres que tienen más o menos ese modelo, aunque obviamente ya en la realidad, cuando ya se establece la relación, puede ser que no sea tal cual era o tal como yo pensaba. ¿Por qué? Porque yo fui el que hice una proyección de mi ánima en la otra persona. Yo personalicé mi ánima en una mujer, en una persona que tiene lo que a mi juicio era lo que tiene internamente mi propia contraparte. Entonces, obviamente en el conflicto de pareja, en el conflicto de pareja se da cuando descubro que esa persona no es lo que yo esperaba. Cuando ya pasa el enamoramiento, pasa esa etapa, me encuentro con una persona que digo, ¿cómo fui a caer con esta persona? Y a su vez ella podrá decir lo mismo de mí. Entonces, por ejemplo, una mujer que está toda celosa, una mujer que se siente traicionada, en un momento dado puede sacar la espada, puede sacar así como la lanza y puede decir, no, o sea, la guerra, o sea, te voy a hacer la vida imposible. Entonces esa mujer se vuelve sarcástica, iracunda, hiriente, de manera arrogante y manifiesta una masculinidad, aspectos masculinos, aspectos de agresividad, de coraje y de venganza, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la mujer exterioriza el ánimo que lleva adentro. De ahí saca toda la pasión y todo el coraje que trae, ¿no? Interesante el tema. Entonces, derivado de todo esto, esta es la base, la información que nos abre un panorama muy amplio. O sea, de aquí se explican muchos comportamientos, por ejemplo, no sé, de la homosexualidad, lesbianismo, situaciones que vivieron esas personas cuando eran niños, situaciones relacionadas con sus padres, las creencias, los traumas que ellos acumularon en su niñez, en su adolescencia. Por ejemplo, cuando alguien no se acepta a sí mismo, cuando alguien se recrimina, cuando alguien odia a otra persona, cuando no nos perdonamos ni perdonamos, sobre todo, y una característica crucial en esto es cuando no podemos soltar el pasado, cuando todavía eventos del pasado, de nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestra juventud, nos atormentan. Eso es una característica clave de la persona que no ha podido perdonar porque está en conflicto y en resistencia con su sombra. No se conoce a sí mismo, lucha contra algo que no termina de identificar qué es. Lo mismo pasa cuando hay un conflicto con una persona, cuando tenemos un conflicto externo, entre comillas, que ustedes ya saben que viene de adentro. Entonces, todos los seres humanos, en conclusión, tenemos ese problema. Todos somos medios locos, medios esquizofrénicos, medios depresivos, medios ansiosos, medios todos, unos más, otros menos y otros poco, pero todos traemos algo. Eh, todos luchamos contra algo, todos ansiamos algo y no lo tenemos y sufrimos por no tenerlo. Y también repelemos algo y lo seguimos teniendo y también sufrimos por tenerlo.
En el caso, por ejemplo, de una depresión, de un temor, de un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de poca valía, es algo que no quisiéramos, pero lo tenemos, por ejemplo, y no sabemos cómo quitárnoslo, no sabemos cómo resolvernos. Yo digo, la palabra clave es la autoaceptación, la reconciliación de nuestros opuestos que moran en nosotros mismos. Entonces, el método de sanación, la conclusión que llegó Carl Jung, dice él que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. O sea, hasta que lo inconsciente que está dentro no se exteriorice, no se asimile, no se acepte, no se haga consciente, la parte oscura, la parte subconsciente va a dirigir tu vida y se te va a presentar como si fuera un destino que te llega, que te cacha, que te alcanza, que te atrapa. Entonces, hacer consciente al inconsciente, ese es el objetivo. Algo importante es que cuando los círculos se repiten, los círculos de dolor, de sufrimiento, experiencias repetitivas que nos causan dolor y sufrimiento, significa que la sombra está poniendo el disco rayado una y otra vez, porque nosotros no queremos aceptar o seguimos respondiendo o reaccionando de una forma inadecuada. Luchamos contra eso en lugar de aceptarlo, en lugar de asimilarlo y sacarle las pepitas de oro que tiene. Por eso los círculos repetitivos de experiencias de dolor y sufrimiento indican la presencia reiterada de la sombra y su control. Al rechazarla o suprimirla, la hacemos más fuerte. Lo que decíamos, al negarla, al no aceptar al otro o a la otra, al no aceptar la situación, entramos en un trauma, entramos en un cortocircuito, entramos en un desgaste de energía por estar repitiendo ese patrón. Entonces la hacemos más fuerte. Cuando niega algo, le das poder. Al negar algo, le vas a dar poder. Ahora, por el contrario, al hacerla consciente, al reconocerla, al aceptarla, digo yo, al abrazarla, amarla, que no siempre dice, ¿cómo voy a amar a una persona? ¿Cómo voy a amar a esa persona que es así? O sea, ¿cómo voy a amar este problema, esta situación? ¿Cómo voy a amar eso de mí, mi defecto, algo que choco con eso? Pues sí, yo digo la palabra amar porque es la palabra decir aceptar, asimilar, abrazar, integrar. Entonces, por eso dice, al aceptarla, al hacerla consciente, al reconocerla, al abrazarla, al amarla, la despojamos de su cara negativa, de su cara hostil, y la hacemos amiga y colaboradora. Le quitamos la máscara de negatividad, de oscuridad, de demonio, de diablo, y encontramos que era un ángel escondido ahí. Encontramos que es un guía, que es un maestro, que es un instructor, que es una compañera sabia que nos está dando un aporte, un conocimiento. Entonces, la vamos integrando a nuestro ser y ya la dualidad se va en la unificación, se va en la integración. La sombra, más allá de esa máscara horrible, contiene creatividad y lecciones que debemos asimilar. Contiene el oro molido, contiene elementos que una persona puede decir, es que yo no encuentro sentido a mi vida, es que yo me siento pobre, me siento triste, me siento abandonado, no encuentro significado, no tengo energía para vivir. Pues ciertamente que esa energía la tiene adentro. Lo que pasa es que la ha bloqueado, la ha cerrado. O sea, por eso es importante la sombra, es valiosísima la sombra, porque nos da esa creatividad, ese impulso, esa energía. Aunque puede estar del lado oscuro, le podemos dar la vuelta, extraer esa energía para bien, saberla aprovechar, saberla canalizar. Por eso se dice reiteradamente, conócete a ti mismo. Busca saber por qué y para qué. Busca saber qué te quiere dar a entender tu problema, tu enfermedad, tu sufrimiento. ¿Por qué te resistes tanto a eso? Esa es la clave. Hay que aceptar. Por eso hay un caso, mm, hay un caso que me recordó ahorita, lo escuché en un audiolibro, en un audio, donde se narra de que esta persona era un conferencista. Y esta persona, particularmente en esa época que tenía que dar un seminario para, para alentar a los demás, pues él se sentía con la pila baja, se sentía en la calle, en el suelo, a ras del suelo, y no tenía, se sentía desmotivado pero completamente, se sentía triste por una situación,
por un problema fuerte y la verdad que no tenía ganas ni siquiera pararse ni hablar. Entonces, una amiga que era una mujer sabia le dijo, mira, vas a hacer esto. Y dijo él, bueno, voy a seguir tu consejo. Entonces, ¿qué es lo que le dijo la amiga sabia? Le dijo, vas a buscar una sala o un cuarto aislado de este lugar, vas a conseguirte una toalla, la vas a llenar de agua, la vas a mantener bien pesada, seca, la vas a hacer bolita y la vas a arrojar con todas tus fuerzas sobre el piso, así como si estuvieras aventando algo que indeseable, algo que no quieres. Entonces la cargas y la avientas y en ese momento de aventarla con todas tus fuerzas vas a gritar lo más que puedas. Vas a gritar así fuerte y luego pasas a dar tu conferencia. Y dijo él, bueno, qué locura. Y ¿qué tiene que ver esto con eso? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo soy muy tranquilo, muy ecuánime, muy analítico, muy reflexivo, tengo mi tema, pero lo que me falta es la pasión, el fuego, el sentido de impulso energético. Entonces dice, bueno, lo voy a hacer y lo hizo, y sale. Y en ese momento, cuando empieza a dar la charla, la conversación, se da cuenta de que empieza a tener brillo en sus ojos, empieza a tener una pasión y un entusiasmo que le llegó de solo Dios sabe de dónde, y fue aplaudido y fue victoriado tremendamente como un conferencista tremendo, porque en sus palabras llevaba la pasión, llevaba el empuje. Entonces, obviamente, a través de confrontar a la sombra, de extraerla, de pedirla que se manifieste y canalizándola adecuadamente, podemos extraer esos oros molidos, esas pepitas de oro que tenemos en la sombra. Y esa es una técnica que se usa mucho. O sea, es una técnica psicológica de cómo extraer esa parte. Entonces, bueno, los que les interese, les puedo mandar más audios por el WhatsApp. Obviamente son muchos los que hay, pero es un tema fascinante. Es uno de los temas que a mí más me ha fascinado porque me permite conocerme y permite entenderme y permite tomar el control de mi propia vida. Entonces yo los invito a que si ustedes no tienen problemas, pues ni le busquen, ¿no? Si ustedes están tranquilos y en paz y su vida está resuelta, pues no hay necesidad de investigar estos temas. Pero lo más probable es que no lo estemos así y tengamos la necesidad de conocernos y de trabajar en nosotros mismos. Y ese es el tema, esa es la historia. Y es curioso, y es cierto, los seres humanos, mientras no tengamos problemas, mientras estemos gozándola, felices, contentos, estar plenos, con dinero, con amor, con salud, con bienestar, la vida es maravillosa, cosa que casi nadie tiene, porque a alguien que tiene dinero le falta la salud, a alguien que tiene salud le falta dinero, a alguien que tiene dinero y salud le falta amor, y a alguien que tiene amor, salud y dinero, siempre le va a faltar algo. Entonces, curiosamente, la inmensa mayoría de los seres que estamos aquí en la Tierra, miramos siempre hacia afuera. Pero ay, caramba, cuando el dolor martiriza y llega el problema, la crisis, y no encontramos solución, es cuando la conciencia empieza por indagar adentro, por verse a sí misma. Cuando la respuesta no está afuera, está adentro y hay que buscarla. Bueno, afortunadamente no todo es así como guerra y conflicto todo el tiempo. Tenemos esta parte, el self, que significa a sí mismo. El self es un término, un arquetipo que Carl Jung encontró, descubrió a través de su propia experiencia. ¿Y qué es el self? ¿Qué es el sí mismo? El self es el arquetipo central del inconsciente colectivo, que provee la unidad última y la totalidad del hombre, simbolizado por el círculo, por la cruz, por los mandalas. El sí mismo es una unión de los opuestos. Este término es una entidad como tal, es una conciencia muy consciente, muy luminosa, que básicamente integra todas las partes. Es como lo más realizado de uno mismo, lo más alto, lo más evolucionado, porque logró la totalidad del hombre, la integración de los opuestos, conformándolo en una entidad que es masculina, femenina, que es luz y sombras, pero particularmente
extrajo de las sombras lo más potente, lo más elevado. Por eso se llama el arquetipo luz, porque pudo extraer de, digámoslo así, del barro, todo lo alto, lo noble, lo elevado del oro, para integrarlo a la conciencia. O sea, supo transmutar aquello que tenía que darle giro, cambio, a la cualidad, digámoslo así, limitada, de baja vibración, y elevarla completamente. Entonces, el arquetipo central del inconsciente colectivo y también inconsciente individual, que nos va a dar la unidad, la integración, la totalidad del hombre. Entonces lo han simbolizado por el círculo, que representa la perfección, la unidad, la cruz, una cruz de la misma longitud y altitud, lo mismo alto, lo mismo cercano, es una cruz integrada, equilibrada, y el mandala, que es como la capacidad, o sea, el dibujo, el símbolo, la imagen que nos permite concentrar todo en un solo punto. Entonces, eso sería el arquetipo luz, y es una parte de nosotros, es lo que sale cuando tenemos un problema, un conflicto, es como la mano salvadora de Dios, es como el representante de Dios, como la conciencia crística, el yo soy, el yo superior, el ángel guardián, nuestra conciencia más luminosa, nuestra conciencia más sabia, más inteligente, más potente, nuestra conciencia que nos ama sobre todas las cosas de manera incondicional. Es el ángel guardián, es el yo de mí mismo, es lo más elevado. El self, dice aquí en inglés, dice el self o el mí mismo, el sí mismo, tiene la esencia de la individualidad y es atemporal. O sea, no tiene tiempo, es individual y es sin tiempo y es único. Como un arquetipo, un símbolo arquetípico, o sea, un símbolo arquetípico es una imagen de Dios y por lo tanto es universal y eterno. O sea, es como nuestro modelo más alto, conectado con Dios. Es Dios en nosotros y nosotros en Dios. Es como la integración de las dos esferas en un punto medio. Y en ese punto, en ese centro, es nuestro arquetipo luz, el yo, el sí mismo, el arquetipo de luz que nos rescata en los peores momentos, en las situaciones casi insalvables. Es la mano, la inteligencia, la energía, el poder que nos rescata. Y ese es, como lo dice aquí, es un símbolo arquetípico, es la imagen de Dios y por lo tanto universal y eterno. Es como el yo crístico, el yo luz, la conciencia de luz que todo hombre tiene. Y resulta de la integración de los opuestos. Por eso Carl Jung decía que no le importaba tanto ser primeramente bueno. Lo que primero le interesaba, su prioridad era ser completo. Porque para ser bueno hay que ser completo, hay que integrar a la parte oscura. No podemos no podemos ser siempre buenos cuando tenemos un conflicto, una guerra interna. Lo ideal, obviamente, hay que ser bueno, porque es nuestra naturaleza, pero hay que ser bueno primero con uno mismo, o sea, ser bueno también en uno mismo, trabajar en uno mismo y consolidar la integración, la unión de los opuestos. Y fíjense, miren, cuando ya logramos eso, estamos, pero del otro lado, estamos como en un ambiente súper, muy poderosos, muy claros, muy inteligentes, donde ya las situaciones del plano no nos afectan tanto. Estamos vibrando en una conciencia que no es de este mundo, ya es más elevada. Entonces, bueno, esta sería la parte que quería comentar. Es un tema súper interesante, es un tema muy valioso. Yo sí les pido, por favor, tratemos de sacar lo mejor de este tema. No solo lo vean una vez, no solo lo escuchen una vez, tratemos de profundizar, de ir tomando, de ir aprendiendo, de ir identificando los arquetipos que hemos visto en nuestro propio comportamiento, en nuestra propia experiencia. Eso sería lo más importante. El tema da para más, quizás tengamos que tener un tema complementario. En las charlas, en las sesiones de los sábados, que son en vivo y en directo, bueno, la mayoría de los sábados, no siempre las tenemos, algunas veces dejamos pasar 2 semanas o 3 con miras a que las personas que están inscritas en el CEDEC
en el grupo de WhatsApp, pues tengan oportunidad de experimentar, de probar la enseñanza y luego nos reunimos para la debida retroalimentación. Entonces, algunas veces sí se graban estos temas y de hecho estamos dejando el material grabado en YouTube para que cualquier persona pueda empezar a trabajar conociendo estos temas, trabajar en sí mismo. Pero lo más importante es la práctica, es la realización, es no quedarse con este tema, no aceptar todo lo que se nos dice aquí de manera absolutista, como fanática, es valorar el conocimiento, valorar la información y ponerla en práctica. Vamos a pasar ahorita a otro tema que tiene que ver con lo que es un problema, lo que es una situación, una crisis, o lo que es un contratiempo, una dificultad. Este tema va muy de la mano con los arquetipos de Carl Jung. O sea, el problema realmente casi siempre es de un corte emocional y teñido con la parte mental. Yo le atribuyo más que el problema es emocional. Por ejemplo, los amigos que contacté, las personas que contacté en este grupo, que apenas me invitaron a ir para escuchar y para apoyar el proceso de autosanación, lo cierto es de que el problema era emocional. La mayoría de los problemas eran recuerdos del pasado, de situaciones vividas que no eran lo mejor y situaciones de que uno no se acepta tal como uno es y uno lucha contra uno mismo. Uno, inclusive una depresión, tendencias al suicidio, ansiedad, esquizofrenia, tiene mucho que ver con esa lucha contra uno mismo. Entonces el tema del problema, del conflicto, ya se resuelve básicamente conociéndonos a nosotros mismos y tomando una actitud diferente a la que normalmente hemos estado tomando, que no ha funcionado para curar o para sanar, para resolver el problema de manera completa. Vamos a pasar a este tema. Es un tema muy interesante, muy valioso y les pido toda su atención para poder sacar el mayor provecho. Vamos a tocar el tema. Regresando a estas sesiones, ¿qué es un problema? Ya en charlas anteriores lo vimos. Decía que el problema es una oportunidad. El problema se presenta con miras a desafiarnos, con miras a confrontarnos, con miras a conocernos a nosotros mismos más y mejor. De hecho, yo me puse a pensar que un problema es como una oportunidad para aprender lo que no sabemos de nosotros mismos o de nuestra vida, del entorno. Un problema es una señal en rojo, es como un semáforo que se presenta en luz roja, puede estar en verde cuando no hay problema, en amarillo cuando ya empieza a haber algo, que puede ser un contratiempo, una dificultad, y ya se pone en amarillo cuando ya es un problema o en rojo cuando ya es una crisis. Entonces, la radiografía de un problema, entender, definir realmente el problema, la causa raíz, es la mitad de la solución. O sea, tratando ya de analizar y entender el problema en una óptica correcta, completa, ya tenemos más de la mitad resuelto. Y eso es lo importante, la causa raíz, el diagrama o el diagnóstico acertado del problema. Si mi problema es emocional, pues voy a tratar de buscar en el emocional o mental, por ejemplo, o físico, o si mi problema es integral, por ejemplo. Entonces ya entendiendo el problema, sacando a la luz el problema, concientizando el problema, vamos a encontrar la solución, porque no hay un problema que no tenga una solución. Por eso es un problema. Un problema tiene una respuesta, una solución. No existe un problema sin solución. Y una solución está para satisfacer el problema. Entonces, volviendo al punto, ¿qué es un problema? Dice aquí que es una oportunidad para transmutar la sombra, para pulir el diamante que somos nosotros y para evolucionar. Es una gran oportunidad, un problema, sí, aunque no lo veamos así. Imagínense, ¿quién de ustedes quiere tener problemas? Nadie. ¿Y quién de ustedes no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones inacabadas porque estamos incompletos, porque no hemos podido integrar las dualidades, la dualidad en nuestras vidas. Por ejemplo, si vivimos en amor, está bien, pero si tenemos odio o tenemos miedo, ya entramos en dualidad y ya hay problemas. Si tenemos fe en nosotros,
estamos completos. Pero si empezamos a dudar de nosotros, ya hay problemas. Si tenemos duda de que se va a resolver nuestro problema, ya hay un doble problema. Si perdemos la esperanza, la confianza, la fe, ya hay un buen problema, un problema mayor. Entonces, los problemas es algo, son elementos indispensables en la vida humana, porque son acicates que nos van a obligar a evolucionar. Cuando alguien tiene un problema, ciertamente que tiene una necesidad de salir del problema o de resolverlo. Y lo curioso que el problema no te va a soltar hasta que no lo resuelvas. O le puedes encubrir, le puedes bypassear, le puedes dar la vuelta, pero tarde o temprano el problema se vuelve a presentar, porque el problema es una oportunidad para aprender lo que no sabes, para hacer lo que no has hecho, para curar lo que no has curado, para subsanar un área que está deficitaria, que tiene pobreza, que tiene limitación. Entonces, el problema puede ser chiquito, mediano o grande. Un problema pequeño puede ser un contratiempo, una dificultad. Un problema es algo que requiere más tiempo y conlleva mayor energía para resolverlo. Y una crisis es una situación de atrapamiento, de meterse en un pozo, de que no fácilmente salgo de esa crisis, o al menos no voy a salir de una manera muy sin hacer nada. Tengo que dedicar energía, dedicar tiempo, dedicar atención. Entonces los problemas pueden ser contratiempos, dificultades, problemas como tal o crisis. Y curiosamente hay veces que una situación que es pequeñita empieza pequeña y luego se va haciendo grande, como una bola de nieve que se va agrandando cada vez que va girando. O alguien que no quiere enfrentar la situación, por ejemplo, alguien que fuma y ya le dijeron que tiene enfisema pulmonar y dice, no, pues no ha pasado nada, yo siempre he fumado, mi abuelo duró 110 años y siempre fumaba. Ok, al rato le dicen, bueno, ya tiene cáncer de pulmón, por ejemplo, o una situación mayor. Entonces, el problema, ante la adversidad, solo tenemos la opción de elegir cómo reaccionar, qué actitud tomar, qué decidir, qué hacer, cómo enfrentar la situación. Y la podemos enfrentar de dos formas. De la forma en que se hace más grande el problema y la sombra se hace más fuerte en negativo, es cuando rehusamos ver el problema, cuando nos justificamos, cuando no perdonamos, cuando rechazamos el problema como tal, cuando evadimos de alguna forma el problema, cuando, por ejemplo, evadirlo como alcoholizarme con drogas, alcohol, sexo o lo que ustedes quieran, y no quiero enfrentar el problema. Entonces, eso es una actitud de rechazo, de resistencia, de justificación, y es una actitud conformista, por ejemplo, o de dejadez, de abandono, o me pongo a llorar en la calle, sufriendo la situación, pero no reacciono. Lo cierto es que es una forma de reaccionar, o sea, el hecho de no asumir también es una actitud, es una respuesta. Por ejemplo, digo, yo no me meto en eso, no me quiero meter. Pues ya estás asumiendo una actitud, un comportamiento, o simplemente no quieres enfrentar la situación. Es como alguien que dijo, bueno, voy a rentar un departamento caro, tengo el dinero, lo voy a hacer. Y no midió adecuadamente sus gastos y a la mitad del año se encuentra con que ya no puede pagar la renta. Sin embargo, como el propietario vive en Estados Unidos y no le reclama, la persona se pone, dicen así, tancha y no quiere enfrentar su problema. Lo que no sabe es que esa persona manda a sus abogados y lo sacan a la calle, por ejemplo, con toda su familia, con todas sus chivas. Entonces, hay veces pensamos en que apostando y jugándole al vivo, vamos a poder enfrentar o resolver el problema. Por ejemplo, en el caso de las personas que no trabajan honestamente, están evadiendo su necesidad de tener recursos de manera lícita. Entonces, lo único que tenemos ante un problema, ante un reto, ante una oportunidad de aprender es qué actitud vamos a asumir, cuál es la forma de comportarnos, cómo vamos a reaccionar. ¿Vamos a reaccionar conscientemente o vamos a taparnos los ojos como lo hacen los monos, taparnos los oídos y taparnos la cabeza
para no querer saber nada de la situación. Pues mira, el problema va a seguir tocando y lo puedes evadir, pero al rato regresa y regresa con más fuerza. La crisis nos obliga a ver el problema de frente, cara a cara, y el problema es un reflejo de nuestra sombra, de nosotros mismos. Y obviamente la reacción común es negación, rechazo, aceptación o no aceptación, justificarse, evasión, me siento víctima, me pongo a llorar, le echo la culpa a mi madre, a mi padre, a quien sea. Y entro en una actitud de justificación y evasión. Entonces, dependiendo del tiempo en que tardemos en reaccionar, que ya dejemos de llorar, y el tiempo que tardemos en tomar conciencia de que es nuestro problema, es nuestra lección, es nuestra oportunidad, y buscando resolverlo, asumiéndolo como una causa propia, es el tiempo en que vamos a tardar en salir. O sea, es como si estuvieras metido en un agujero y estás llorando y recriminándote y digámoslo así, llorando porque no te fijaste, te resbalaste y te caíste en el pozo seco. O sea, puedes estar llorando y puedes echarle la culpa y puedes lo que sea, pero la realidad es que estás dentro del pozo. Entonces, con lamentos y con actitud victimista, pues no se va a salir del hoyo. Solo hacemos que eso se haga más grande o se haga el problema mayor, en el sentido de que se nos nubla el entendimiento y no salimos de ahí. Ahora, si salimos y volvemos a caer, pues ya entramos en un proceso repetitivo, indicando que no se ha resuelto, no se ha asumido el aprendizaje adecuadamente. Cuando volvemos a repetir el patrón de comportamiento que nos causa sufrimiento, cuando repetimos el círculo vicioso, un círculo vicioso, podemos caer en una situación que le llamamos generarnos un trauma. Y este trauma es como algo que se queda grabado en la psique, en la mente, en el corazón, en la vida misma, como un hierro candente. Tienes un trauma de que me hicieron daño mis padres, me abandonaron, que fui violado cuando era niño, que me robaron cuando confié más, que el amor de mi vida me abandonó, me fue infiel. Tantos y tantas y tantas y tantas cosas que pueden generar un trauma. El problema del trauma es que ese problema va a traer como un imán una experiencia repetitiva, parecida. Y esto, a su vez, me provoca daño a mí y va a provocar daño a otros. Por ejemplo, una persona que, en el caso de algunas situaciones, algunos religiosos, que se les dice, bueno, no pueden tener relaciones, caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, y no es por estarlos criticando, es su creencia y se les respeta. Pero, por ejemplo, hay personas que no pueden reprimir su sexualidad, hombres o mujeres, y al reprimirlas por un instinto, por un mandato que es obligado para estar en esa institución, llega un momento que esas personas caen en aberraciones, desviaciones, violaciones a niños, situaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque hay una parte personal interna que exige el uso de la sexualidad. Al reprimirlo o al desviarlo, caemos en desviaciones muy fuertes, en traumas fuertes, en situaciones fuertes que hacen daño a otros. O sea, la sombra nos daña primero a nosotros. La sombra nos martiriza, nos agarra y no nos suelta y nos tiene como poseídos, por decirlo así, ya sea a través de experiencias de fuera o de adentro. O sea, lo que yo llamo experiencias de fuera son reflejos de nuestro interno, son proyecciones de nosotros con un jefe que odiamos, con un padre que nos hizo la vida imposible, con una pareja que nos fue infiel, con un compañero de trabajo, con una situación, un problema, lo que sea, por fuera, que serían como los guías oscuros, los guías fuertes que vienen de fuera. Pero a nivel interno tenemos problemas internos, depresiones, tendencias al suicidio, ansiedades, angustias, a lo menos miedos, temores, infundados o no. Y tenemos esa situación que eso exige una respuesta de nuestra parte, un asúmelo y a ver qué vas a hacer. Entonces, el caso de las personas traumadas que tienen un trauma, pues obviamente que repiten. Por ejemplo, las personas que estuvieron en las guerras y que son veteranos de guerra, que se quedan con un trauma repetitivo de disparos, de cañonazos y de lo que sea, o con el trauma de que les explotó una bomba y perdieron una pierna o la vista o lo que sea, y años futuros, años después de esa experiencia, en sus sueños y en su vida,
están con ese temor de que los van a fusilar, les van a hacer daño. Y esa situación llega al punto de que muchas personas hacen daño a muchas personas. Agarran, en Estados Unidos, muy común, agarran un arma y en un centro comercial matan a las personas que están ahí o procuran hacerlo. Entonces, el trauma, que es una violencia muy fuerte a la psique, al alma, que se nos queda marcado como un sello de hierro candente en nuestra psique, nos causa sufrimiento, pero más el sufrimiento que causamos a otros. Entonces, ¿para qué meternos en estos vericuetos? ¿Para qué hacer que la bola de nieve se haga tan grande? Así pequeñita hay que empezar a trabajar en ella para que no se haga más grande. Ahora, ese es el camino que todos recorren. Creo que nadie es exento de este proceso, de vivir a la sombra de esa forma, de manera inconsciente, de sufrirla más que experimentarla, más que conocerla, porque nadie quiere conocer sus partes oscuras, nadie quiere conocer los deseos inconfesables, vicios ocultos, deseos perversos de muerte, de odio, de maldad que traemos adentro. O sea, ¿quién quiere que se le exhiban sus trapitos al sol? Realmente nadie. El problema es que son nuestros trapos, son nuestras cosas que están pidiendo a gritos remisión, liberación, transmutación, sublimación, integración a nuestra vida personal. Nosotros somos como dioses para ellos, pero ellos tienen el poder de sabotearnos, de hacernos la vida imposible. O sea, los demonios interiores, por ejemplo, la esquizofrenia, el temor, angustia, celos. Por ejemplo, una persona celosa es una persona que tiene el diablo adentro, por decirlo así, tiene el demonio adentro, porque los celos la atemorizan, la martirizan, le hacen ver cosas que no existen más que en su cabeza. La envidia, por ejemplo, es otro. O sea, el demonio de la envidia no te deja ni a sol ni a sombra, porque si ves que la otra persona tiene más que tú, o es más que tú, o es más bella que tú, vas a seguir con ese sentimiento que no te lo puedes quitar. Hay tantos y tantas y tantas facetas de la sombra que pues realmente lo más importante es pedirle a Dios ayuda y aprender a enfrentarla positivamente. Ahora, este es el camino tortuoso de que la mayoría de los seres humanos lo viven así. Es el camino más largo, más pesado, más angustioso. Es el camino que por no querer saber, eh, como dice por ahí, la verdad os hará libres. El detalle es que nadie quiere ver la verdad. Nadie quiere ser libre, o al menos ejecuta situaciones y comportamientos que se alejan de este principio de que solo la verdad te hace libre. Y esta frase de que la verdad te hará libre es una frase muy filosóficamente verdadera y profunda, porque ¿cuál es la verdad que nos hace libre, por ejemplo? Esta, la del conocimiento de uno mismo, la de entender qué es la sombra y la de entender de que somos creadores y tenemos el poder de liberarnos de aquello que ya no nos sea útil. No, o sea, si lo tenemos es porque por algo nos está sirviendo, aunque no querramos, aunque no lo concienticemos. Yo me puse a pensar hace días del valor de la vida. Me dije yo, a ver, si yo no hubiera venido a la vida, si no fuera ser humano, supongamos que fuera una conciencia en otro plano, en otra realidad, simplemente inteligencia. Pero si yo no tomo un cuerpo, si no se me abre la oportunidad de tener una vida humana, nunca me hubiera conocido en todo lo que traigo adentro. Entonces, el hecho de nacer en esta tierra, el hecho de ser un ser humano de cuerpo, de carne y hueso, el hecho de sentir emociones altas y bajas, el hecho de equivocarse, porque somos perfectibles, estamos en un proceso de regarla una y otra vez para aprender, dije yo, pues es un regalo, es una oportunidad. Oye, es que me fue mal en mi niñez, que mis padres fueron así, que no tuve dinero, que fui pobre, que fui abandonado, que fui X, Y y Z. Aún eso es una oportunidad, porque si no tuviera la vida, no tendría oportunidad de experimentar cosas nuevas, de aprender de mí mismo, de crecer, de madurar, de experimentar, porque hay cosas también maravillosas.
El ser humano tiene una terquedad, una tendencia a enfocarse en lo que no le gusta, en lo que no se le da, en lo que no es. Pero no valora lo que es, no valora lo que tiene, no valora lo que se le da y no valora la oportunidad de transformarse en algo más alto, más profundo, en el arquetipo luz, en el ser luminoso que es. Nos enfocamos en ver la mancha, pero no vemos la blancura del fondo. Nos enfocamos en ver la mancha solar, pero no vemos la maravillosa presencia del sol en la tierra, en el agua, en las plantas, en lo que nos nutre y nos da vida, nos da luz. Entonces, hay veces somos muy ingratos porque a Dios lo buscamos siempre cuando nos va mal, pero cuando nos va bien no nos acordamos de esa conciencia, de esa inteligencia maravillosa que es Dios, que es nosotros mismos, que somos, vivimos en Dios, nos movemos en Dios. El término puede ser muy revolucionario, o sea, la sugerencia que les voy a hacer. Yo me decía, si yo pudiera escribir un libro, escribiría los riesgos de creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se le cree. O sea, los riesgos de creer en Dios es creer en un Dios apartado, en un Dios de las religiones, en un Dios de las sectas místicas, pero en un Dios que no está dentro de nosotros. El riesgo de creer en Dios es creer en un Dios limitado. Por ende, nosotros estaremos limitados. El hecho de creer en Dios que vive en nosotros, que se expresa a través de nosotros, que piensa a través de nosotros, que disfruta a través de nosotros, el hecho de creer en Dios que es nuestro consciente, pero también es nuestro inconsciente, el hecho de creer en Dios que también es nuestra sombra, que fuera de esa máscara horripilante y tenebrosa que nos causa sufrimiento, dolor y miedo, existe la contraparte de luz que está esperando que le demos la vuelta a la tortilla, que le demos la vuelta al amuleto, a la moneda, donde se exprese la magnificencia de Dios. Esto quiere decir que cualquier experiencia, por muy difícil que sea, es una bendición maravillosa. Porque sin esa experiencia no cambiarías, no te transformarías, no serías el ser de luz que puedes ser, no te perfeccionarías. Y la vida requiere y utiliza recursos que para ti pueden ser lo peor que puedes vivir y experimentar. Pero la conciencia mayor sabe que si no es de una forma, será por otra. Y que lo que estás viviendo es necesario para tu evolución, aunque tú no lo quieras. Decían por ahí, el universo no te va a dar lo que le pidas. El universo te está dando y eres ingrato al no aceptarlo, al no bendecirlo, al no agradecerlo. Te está dando lo que necesitas en el momento presente. O sea, el universo te da de todo y Dios está presente aún en el mal, en el buen sentido. O sea, digamos, el mal se sostiene, ¿por qué? Por un propósito de ayudarte, que a través de la dualidad puedas tú percibir la luz, puedas tú elegir correcta y sabiamente, te vuelvas más sabio, te vuelvas más amoroso, más flexible, más pacífico, te integres a Dios, te integres a los demás. Y ese es el sentido. Entonces, perdonen por permitirme expresar un punto de vista que puede ser muy revolucionario, medio sacado de onda, sepa Dios de dónde, pero a mi juicio esto me ha dado mucha paz, me ha dado mucho entendimiento, mucha comprensión, y podrá ser cierto o no cierto, pero lo cierto es que por los frutos se conoce el árbol. Y mi árbol está muy agradecido por esos frutos, porque del mal, del sufrimiento, he aprendido muchísimo, bastante, pero no hay necesidad de seguir aprendiendo por esa vía. Cuando ya hemos llegado a una madurez suficiente para entender las cosas como realmente fueron y como realmente son y serán. Todo es perfecto, todo está bien, todo está en orden. La vida con sus múltiples problemas es una gran bendición y es una oportunidad, un regalo del cielo, un regalo de Dios para ti. Eso hay que recordarlo. Entonces, por la vía de luz, porque la vía oscura es esta, la vía de choque, del conflicto, de lo inconsciente, de la ignorancia, la vía del yo humano, de la personalidad. Pero por el contrario, si tomamos conciencia de nuestro rol de que somos causantes y protagonistas principales de nuestra historia, de nuestra película, de nuestra novela, quizás de nuestra tragedia, y asumimos el asunto positivamente,
buscando una solución y también ayuda de fuera y de adentro y a través de la oración, a través de la meditación, a través de otras manos amigas que estarán dispuestas a ayudarnos, más pronto saldremos del hoyo en que nosotros mismos nos hemos metido. Hay que aprender la lección, aprender a no repetir el error, concientizar el error, concientizar la lección. Nos abre las puertas a un nuevo ciclo donde podremos, a su vez, ya como maestros de la experiencia, ayudar a otros en ese aprendizaje adquirido. Yo digo, por ejemplo, donde he padecido más es donde estoy listo para ser maestro y ser guía de otros. Si mi aprendizaje fue, no sé, en el terreno de aprender a discernir la luz, la verdad del error, voy a aprender, voy a poder ayudar a otros a discernir cómo puedo yo discernir si esto es verdad o es oscuridad o es mentira. Por ejemplo, en mi caso, y perdón por hablar en primera persona, pero es un ejemplo y lo tengo que externar. Yo he pasado por muchas experiencias, he estado en la búsqueda espiritual, en la búsqueda de Dios, en el conocimiento de mí mismo. Y para eso, desde pequeño anduve buscando en la religión, en escuelas, en filosofías, en enseñanzas de diferente tipo, el conocimiento. Y sí, soy agradecido porque lo que soy ahorita ha sido todo el cúmulo de experiencias que he adquirido en esta vida. Y he aprendido y me he equivocado. He entrado en escuelas que no fueron correctas, otras que explotaban, que te sacaban recursos, dinero, u otras que te manipulaban como persona. Te hacían creer que eras un dios, que era lo más alto, y te manipulaban de esa forma, o se hacían pasar los líderes como maestros, guías o gurúes, o seres superiluminados, y tú te ponían en un papel de seguidor y alguien que no tenía conciencia de sí mismo, que no tenía la capacidad de conocer a Dios dentro de tu propio corazón, que necesitabas intermediarios, oígase sacerdotes, religiosos, ministros, directores, maestros espirituales o del tipo que sea. Entonces, yo aprendí el concepto de que yo tengo la capacidad de conectarme directamente con Dios. Dentro de ese proceso, o sea, mi especialidad es el terreno espiritual, que aunque no soy religioso ni soy profesor de religiones o de filosofía o de psicología, a lo largo de mi experiencia en esta vida he aprendido en lo que yo creo, a discernir lo correcto del incorrecto en el terreno espiritual, en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de uno mismo. Entonces, esa es mi especialidad. Y yo puedo ver que una vez que ya superé la prueba, que ya salí de la experiencia difícil, que ya aprendí a desprenderme de las religiones, de las sectas, de los movimientos que de alguna forma pueden ser buenos, pero tienen también un añadido humano, dogmático, limitante, restrictivo, y yo soy un espíritu libre. Entonces yo aprendí a que yo puedo conectarme con Dios, que Dios se puede conectar conmigo, que yo tengo la capacidad de discernir si esto es correcto o no es correcto para mí, y que en mi vida mando yo, que en mi vida yo soy el principal personaje y protagonista, y que Dios es uno conmigo y yo soy uno con Él. Entonces, entendiendo esto, ya puedo yo ayudar a otras personas para orientarlas si es que piden ayuda, si es que están equivocados, si es que quieren tener como criterios para entender si están bien o están mal. Digo, cada quien decide. Pero, por ejemplo, una persona que ha vivido los demonios de la esquizofrenia o, por ejemplo, de la depresión y que ha salido de esa situación, puede ayudar y ser maestro de otras personas con esquizofrenia o con depresión o con traumas. Una persona, por ejemplo, que fue violada cuando era pequeño y que sufrió el trauma de violación, puede entender a otras personas que pasaron o estén pasando lo mismo y pueden ser una mano amiga, un corazón abierto que pueda ayudar a consolar y elevar a esas personas, darles esperanza. Entonces, donde tú hayas aprendido más es donde estás llamado a servir, donde tú hayas aprendido, donde es como un estudiante de escuela normal, de profesor, está estudiando para ser maestro. Estudia la carrera normalista de educador, por ejemplo, terminando su carrera puede ayudar a otros, a alumnos, a ser profesores o educadores. Entonces podemos ayudar a otros y compartir nuestro aprendizaje. Obviamente cada quien decide si le acepta o no y nadie tiene la verdad absoluta, pero lo cierto es de que podemos servir con nuestra experiencia, con nuestra vida.
Dice, un problema es el efecto de una creencia o visión distorsionada de uno mismo o de la realidad que vive. O sea, realmente un problema, y veces es un problema de una visión distorsionada de la realidad creada en nuestra mente. También un problema, su causa puede ser, es una evidencia de la carencia de una cualidad o virtud. O sea, tenemos un defecto y obviamente un defecto es una falta de una virtud, de una cualidad. Y en suma, un problema es un enfoque que está muy basado en la ignorancia. O sea, un problema para nosotros es algo malo, feo, que no nos gusta, pero realmente ahí hay una señal de ignorancia, porque un problema es una oportunidad realmente, una oportunidad para expandirnos, para hacer más, para crecer más. Entonces, aunque a nadie le gusta, lo cierto es de que este mundo, los retos les llaman problemas, las dificultades son oportunidades, pero los vemos como cosas que nos acongojan, nos cansan, nos pesan. Entonces, como dicen, al mal tiempo, buena cara, tienes la oración como elemento de conexión con tu fuente, con tu yo superior, tienes la capacidad de discernir. Dicen por ahí que nadie tiene un problema que no pueda resolver. Y la carga que tenemos del problema es conforme a nuestras fuerzas. Es decir, el problema que tienes, Dios no te concede un problema mayor a tus capacidades, porque eso sería ilógico. Imagínate, tienes una carga de 3 toneladas y con 2 manos, 2 brazos, pues no lo vas a aguantar. Entonces, un problema está acorde a tu capacidad, pero te tienes que esforzar. Tienes que pedir ayuda a nivel espiritual y a nivel también físico, con personas que te puedan apoyar y sobre todo agradecer la oportunidad de aprender y salir adelante. Hay que tener siempre esperanza. Nunca, por los nunca, hay que perder la esperanza. La esperanza no es lo último que muere. La esperanza es permanente. Es la puerta abierta que nadie puede cerrar, diría el Maestro Jesús. O sea, la esperanza es la puerta abierta que nadie puede cerrar. Pues no te la cierres tú tampoco. Muy bien. Muy bien. Voy a pasar a esta parte y con esto ya cierro, porque este es un tema muy amplio, muy completo y requiere una segunda parte. Esta parte tiene que ver cómo es afuera es adentro, lo que llamamos proyección o efecto espejo. Miren, pasa lo siguiente, las cosas, las situaciones, las personas que llegan a nuestra vida, los problemas que tenemos, están acordes a los aprendizajes que debemos de tener. Por ejemplo, un niño de kinder va a tener materias de kinder, va a tener que aprender, no sé, a dibujar, a pintar, a las vocales, pero un joven de preparatoria o de universidad va a tener problemas de matemáticas avanzadas, de física, de química, etcétera. Y lo cierto es de que eso es así. O sea, a un niño no se le puede pedir algo mayor a su capacidad. Y a un adulto no se le pueden pedir cosas tan sencillas como lo que se le pide a un niñito. Porque todo es un proceso de maduración progresiva, natural. Pero tenemos una oportunidad de que la realidad, siempre lo hemos dicho, es una creación mental. Lo que tú ves en tu entorno, los padres que tuviste, las experiencias que viviste, que estás viviendo, los retos que vas a tener, son acordes a un plan, a un programa de estudios. Tú eres el estudiante y la vida es la escuela. Tenemos la oportunidad de saber discernir y tenemos la oportunidad de proyectar nuestras expectativas o nuestras grabaciones subconscientes a las personas, a las situaciones y a las experiencias o las realidades que estemos experimentando. Por eso se dice que un problema de fuera, externo, que puede ser un infortunio, una enfermedad, un fracaso económico, amoroso, laboral, un problema familiar, un accidente, un vicio que no me puedo quitar o cualquier situación que me cause dolor, sufrimiento, o es un problema interno, por ejemplo, es un problema externo esto, pero también puede ser un problema interno, o el demonio interior, demonios interiores, la ansiedad, los celos, la depresión, las emociones negativas, la envidia, la obsesión, etcétera. Tanto un problema de fuera o que viene de fuera como un problema que sale de nosotros o que está dentro de nosotros, son síntomas de que la sombra está presente. O sea, proyectamos hacia afuera lo que adentro tenemos y adentro se manifiesta internamente
como algo externo, o sea, como algo hacia nosotros, como una emoción negativa. Entonces, lo cierto es que los dos fenómenos, las dos manifestaciones son efectos de la sombra. Ambos casos o ambos tipos de problema externo o interno reflejan como un espejo elementos internos de la sombra que están saliendo, que están emergiendo para que sean valorados, reconocidos, confrontados positivamente y absorbidos, asimilados, extraído la parte buena, la parte más alta y amándolos, o sea, integrándolos. O sea, ahí resolvemos el concepto de los polos opuestos, se integran, formando una parte híbrida, una parte neutral, una parte fortalecida por las dos partes. Integramos lo oscuro conscientemente en nosotros. También tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, si es un caso típico de una persona que, por ejemplo, tiene un mal carácter, una mujer, puede ser un hombre, ¿no? Pero ahorita ya agarré a la mujer como caso. Es una mujer exitosa, profesional, es arquitecta, hace negocios, tuvo su empresa, por alguna razón la abandona su marido, se vuelve a casar y el otro que se vuelve a casar con ella, pues le es infiel y hay un conflicto muy fuerte de esa mujer que tiene poder, que tiene las facetas masculinas muy desarrolladas y dice que todos los hombres son iguales. O sea, aborrece a los hombres, empieza a entrar en un estado de que no confía en nadie. O sea, ya todos los hombres son lo mismo, están razados con la misma regla, están medidos, están asignados, que todos son de lo peor. Entonces puede encontrarse a una persona que tiene la virtud de que realmente la quiera, pero esa persona va a encontrar y va a proyectar ese patrón de que todos los hombres son así en la persona, porque en el primer defecto o primera situación que vea como que coincide con su creencia, no va a ver lo bueno, lo mejor, lo maravilloso que puede ser ese hombre para ella, porque sí la quiere realmente, pero va a encontrar la manchita del suéter, la manchita del pantalón, y con eso va a decir que todos los hombres son iguales. Entonces, el ser humano, no obstante de que tenga situaciones que vengan de fuera o que vengan de adentro, tenemos el poder de proyección, de proyectarnos en la otra persona. Y vamos a encontrar en la otra persona lo que la expectativa negativa interna tenemos. Y eso sería el síntoma de que la sombra también está actuante. Ambos casos, los problemas internos o externos, reflejan como un espejo elementos internos de que la sombra está emergiendo, está actuando, está haciéndose presente en la conciencia. Y hay un concepto que dice: lo que te choca, te checa. O sea, lo que ves es tuyo. Si te choca es porque te checa, porque es parte tuya, porque hay una vibración similar. Por eso me choca, por eso me cae mal. O sea, no puedo. Y el concepto es muy claro. Cuando no puedo aguantar o soportar o rechazo tajantemente a alguien o a algo o una situación que para mí es intolerante, que no la puedo aguantar, es que la traigo adentro. O sea, hay una parte contraparte de lo externo adentro, en la sombra. Por eso lo que te choca, te checa. Lo que no soporto en mí, lo proyecto en los demás. Porque como no lo aguanto en mí, no puedo verme, no me acepto en esa parte, se lo aviento al otro o lo mando a la sombra. O sea, inconscientemente lo estoy negando. Al negarlo, lo estoy mandando a la sombra. Y aquí lo dice claramente. Lo indeseable en nosotros, normalmente lo suprimimos y lo encontramos en los demás. Lo que en tu casa no puedes ver, lo que en la calle no puedes ver, en tu casa lo has de tener. Lo que no, lo que allá lo rechazo, acá adentro lo tengo. A manera de espejo que se nos opone, nos pone enfrente, rechazándolo con fuerza en otros, lo cual es motivo de conflicto en las relaciones humanas. Por eso, el padre que tuviste, la madre que tienes o que tuviste, el esposo o la esposa que tienes, los problemas que tienes, sean de corte amoroso, de corte económico, de corte de salud, de corte de accidentes, de corte de lo que quieras, por vibración, por afinidad vibratoria, si te choca, te checa. Porque hay una contraparte interna que ata o atrae como un imán al otro imán complementario. Atraes lo que traes dentro. No puedes atraer nada que no esté dentro de ti ya. Si rechazas, es que está dentro de ti. Entonces, a mayor resistencia, mayor rechazo, mayor poder le estás dando a la parte inconsciente, a la sombra, la vibración oscura.
más nos enredamos y menos podemos salir de la madeja donde nos enredamos. Aquí la palabra clave es aprender a fluir y no resistir, es lo mejor. Y esto, pues básicamente es el círculo vicioso, es el trauma, es la creencia, es la realidad que empezamos a crear y a recrear y a fortalecer. Entonces, aquí vamos a dejar este tema, porque es un tema muy interesante. No quisiera abrumarlos con tanta información, es mucha información que hay que digerir, hay que reflexionar, hay que meditar, hay que darse un tiempo en el día a día. Por favor, les sugiero mucho que se den un tiempo para que estas enseñanzas las puedan, mi madre decía, cavilar, es decir, como que se sedimenten en nuestra conciencia, que la hagamos nuestra, que bajen al corazón, de la mente al corazón, y que nos dé esa, le llaman despertar de conciencia, esa iluminación, como cuando se nos enciende el foco de la conciencia y decimos, ahora entiendo, como que ya me cayó el 20, como que ahora ya entiendo y veo las cosas de una forma muy diferente a como las veía. Eh, es como tener una conciencia más alta. Y esto es lo que hace el CEDEC, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Básicamente es un centro de apoyo, de asistencia, donde se comparte información y formas de interpretar la realidad en lo posible de una forma más amplia, más alta. Y bueno, yo creo que con esto estamos terminando. Quiero agradecerles a todos ustedes el que sigan estas charlas, estas sesiones, cualquier apoyo, cualquier retroalimentación que tengan, es cordialmente bienvenido la información, la retroalimentación. Están viendo aquí en la parte de atrás dónde nos pueden encontrar. Tenemos las charlas, las grabamos en el canal de YouTube, CEDEC con doble C, MX. También pueden inscribirse al grupo de la comunidad CEDEC en el WhatsApp, en el 55 64 65 67 31. O sea, para aquellos que quieran, vamos a estar mandando bastantes audios, bastantes videos como material complementario a estas sesiones, y la forma que lo hacemos es a través del WhatsApp y está aquí el número. Entonces, si se quieren registrar al grupo de la comunidad CEDEC, pues ahí está el número, 55 64 65 67 31, y ahí nada más piden que quieren incorporarse al grupo, a la comunidad CEDEC, y ya los incorporamos para estarles mandando la información complementaria del tema. Y también, bueno, tenemos la oportunidad de podernos ver los sábados, cuando hay sesión, a las 8 de la noche, sesiones en vivo y en directo en el canal por Zoom. Aquí está el número de la reunión, el ID de la reunión, aquí está marcado. Pueden tomar nota y a las 8 de la noche, los sábados, casi siempre tenemos sesión y ahí nos podemos platicar más directamente. Y bueno, también pueden mandar sus correos electrónicos a CEDEC México con doble C, cedecmexico@gmail.com, donde pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y cualquier cosa que ustedes deseen compartir con nosotros. Por lo pronto, esta sesión ha sido, creo yo, fructífera. Creo que puede dar más claridad para podernos entender quiénes somos, qué somos y cuál es el papel y el rol de nuestras vidas. Entonces, pues muy agradecido por esta oportunidad. Nos vemos para la próxima y pasen excelente día. Nos vemos. Gracias.